¿Qué tal, hermano y hermana en Cristo? Hoy vamos a ver este cuarto capítulo de la Biblia, Hechos de los Apóstoles. Recordemos que ya habíamos mencionado esta parte de lo que los apóstoles hicieron en el capítulo 3, donde sanaban a un tullido. Ahorita vamos a ver esta parte 4, donde, bueno, vamos a ver esta continuación, ¿no? ¿Qué pasó con Pedro y Juan cuando los judíos, los saduceos, empezaron a ver este tipo de milagros, ¿no? Vamos a leer. Dice: Pedro y Juan estaban aún hablando al pueblo, cuando se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Toda esa gente se sentía muy molesta porque enseñaban al pueblo y afirmaban la resurrección de los muertos. A propósito de Jesús, los apresaron y los pusieron bajo custodia hasta el día siguiente, pues ya estaba anocheciendo. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y su número llegó a unos 5,000 hombres. Al día siguiente los jefes de los saduceos se reunieron con los ancianos y los maestros de la ley de Jerusalén. Allí estaban el sumo sacerdote Anás, Caifás, Jonatán, Alejandro y todos los que pertenecían a la alta clase sacerdotal. Mandaron traer a Pedro y Juan ante ellos y empezaron a interrogarles: ¿con qué poder han hecho ustedes esto? ¿A qué ser celestial han invocado? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: jefes del pueblo y ancianos, hoy debemos responder por el bien que hemos hecho a un enfermo. ¿A quién se debe esta sanación? Sépanlo todos ustedes y todo el pueblo de Israel. Este hombre que está aquí sano delante de ustedes ha sido sanado por el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios ha resucitado de entre los muertos. Él es la piedra que ustedes los constructores despreciaron y que se ha convertido en la piedra angular. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres ningún otro nombre por el cual debamos ser salvados. Aquí me detengo un poquito para ir analizando esta parte de la Biblia, de las Sagradas Escrituras. Y pues bueno, vemos entonces cómo una vez que sanan al tullido, digamos que está fuera del templo, los judíos, los saduceos, empiezan a ver este tipo de milagros. Ellos se quedan como que sorprendidos, mandan a llamar a Pedro y Juan para precisamente pues como que pues interrogarlos, de alguna manera quisieron ellos acusarlos. Vemos cómo ellos empiezan a interrogarlos y cómo Pedro toma la palabra, ¿no? Bueno, primero vemos cómo a través de otra, digámoslo así, pues de la sanación, vemos cómo van conquistando, digámoslo así, a más judíos, a más personas, van conquistándolos a través de los milagros que van haciendo, ¿no? Van formando una comunidad de cristianos aún mayor. Y entonces eso les molesta a los jefes, ¿no? A los judíos, les molesta eso a los saduceos, porque sobre todo no creían los saduceos en la resurrección de los muertos, y pues querían como que callarlos, ¿no? En eso los mandan a llamar. Vemos cómo Pedro toma la palabra inspirado por el Espíritu Santo. Vemos nuevamente a Pedro fortalecido en el Espíritu Santo. Y aquí Pedro es muy importante, nuevamente repito, porque él niega a nuestro Señor Jesús 3 veces. Y aquí vemos cómo Pedro, el que negó 3 veces a nuestro Señor Jesús, vuelve a tomar esa fortaleza que a todos nosotros nos hace falta, ¿no? Que siempre de repente cuando alguien quiere que compartamos palabra o vemos que se burlan de nuestra doctrina, a veces nos falta eso, ¿no? Esa fortaleza en el espíritu para poder compartir, para poder hablar, para poder sobre todo evangelizar, ¿no? Es decir, sin miedo, como Pedro, debemos de pedir ese Espíritu Santo, porque aquí tenemos un ejemplo claro, ¿no? Pedro, lleno del Espíritu Santo, los reprende y vuelve a mencionarles que ellos no han hecho nada, ¿no? Es decir, Pedro en este caso no se adjudica que por él sanó el tullido, el hombre tullido, sino que aquí hace mención que nuestro Señor Jesucristo, al que ellos crucificaron y mataron, pues obviamente Él es el que sana, ¿no? Él es el que da digamos, esta sanación a este hombre, y que simplemente les menciona algo muy importante aquí, que Jesucristo es la piedra angular, digámoslo así, la piedra que ellos como constructores desecharon, ¿no?
Y aquí algo muy importante, ¿por qué se dice que nuestro Señor Jesucristo es piedra angular? Porque más adelante dice, no hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres ningún otro nombre por el que debamos ser salvados. Y eso es claro, lo sabemos. Los judíos y los maestros de la ley y los saduceos no lo aceptaban. Ellos pensaban que Jesucristo, nuestro Señor, era un simple humano, era un simple hombre, hijo de carpintero, y pues para ellos no es piedra angular, ¿no? En cambio sabemos que nosotros, piedra angular de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que aunque venga el anticristo, el antipapa o Satanás, el propio Satanás en persona, no va a destruir la iglesia, no va a destruir nuestra doctrina. ¿Por qué? Porque Cristo es el único que salva. Sobre Él nadie puede ser mayor. Recordemos que Él es Dios. Entonces, por eso es la piedra angular, ¿no? Jamás va a poder ser destruida la iglesia porque la piedra angular es nuestro Señor Jesucristo. Hay que diferenciar aquí y de una vez aclarar que piedra angular, nuestro Señor Jesucristo como Dios y hombre, y piedra sobre la que se edifica la iglesia es Pedro, o sea, el Papa. La sucesión apostólica del Papa es la piedra sobre la cual se edifica la iglesia. Ojo, y recordemos algo, iglesia somos tú y yo, son las personas. Entonces, nosotros edificamos la iglesia ¿sobre quién? Sobre Pedro. Y tanto Pedro, que es la piedra, digamos, sobre la que se edifica la iglesia, y nosotros como, digamos, piedras que también edificamos la iglesia, nosotros estamos sostenidos todos, el Papa junto con todos nosotros, estamos sostenidos por la piedra angular, que es nuestro Señor Jesús. Solamente para aclarar eso, porque a veces se malinterpretan las cosas. Muchos hermanos separados sabemos que nos dicen que la piedra angular es Cristo, que en Él no hay salvación, que como decimos que Pedro es piedra que se edifica, de donde se edifica la iglesia, pero precisamente ellos no saben distinguir esta parte, ¿no? Estas dos piedras. Pedro, piedra sobre la que se edifica la iglesia, y Cristo, piedra sobre la que se edifica toda la iglesia, tanto Pedro como nosotros. Entonces, repito y hago énfasis en esto, porque tiene que quedarte claro para que cuando te digan o te traten de debatir esta parte, tú sepas cómo contestarles. Bien, también seguimos leyendo y dice, quedaron admirados al ver la seguridad con que hablaba Pedro y Juan, que eran hombres sin instrucción y preparación, pero sabían que habían estado con Jesús. Los jefes veían al hombre que había sido sanado allí, de pie a su lado, de modo que nada podían decir contra ellos. Mandaron pues que lo hicieran salir del tribunal mientras deliberaban entre ellos. Decían, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Todos los habitantes de Jerusalén saben que han hecho un milagro clarísimo, y nosotros no podemos negarlo. Pero prohibámosles que hablen más de este nombre ante ninguna persona, no sea que esto se extienda entre el pueblo. Llamaron pues a los apóstoles y les ordenaron que de ningún modo enseñaran en el nombre de Jesús, que ni siquiera lo nombraran. Pedro y Juan le respondieron, juzguen ustedes si es correcto delante de Dios que les hagamos caso a ustedes. En vez de obedecer a Dios, nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Insistieron ellos en sus amenazas y los dejaron en libertad. No encontraron manera de castigarlos a causa del pueblo, pues todos glorificaban a Dios por lo que había sucedido y sabiéndose además que el hombre milagrosamente sanado tenía más de 40 años. Y pues bueno, aquí igual me detengo un poquito para continuar en el análisis. Vemos entonces cómo una vez que se explica lo de la piedra angular, que es Cristo y que sobre Él no hay salvación, no hay alguien más que dé salvación, vemos cómo entonces ellos, los saduceos y los maestros de la ley, se quedan tan admirados de ver a Pedro y Juan hablando con tanta sabiduría y con tanta seguridad, ¿no? Con esa fortaleza. Y entonces, digamos, ellos se juntan y empiezan a hablar entre ellos para ver qué van a hacer con este Pedro y Juan, ¿no? Querían hacer lo mismo que con nuestro Señor Jesús, querían matarlos. Aquí el detalle es que ellos ya habían tenido, digamos, fama o un reconocimiento, para verlo con otro término. Ellos ya habían sido reconocidos por
pues el pueblo, ¿no? Entonces, tanto los maestros de la ley como los saduceos sabían que si los mataban, pues obviamente probablemente no iban a poder, porque había gente que los estaba cuidando, que los estaba respaldando, que estaba cerca de ellos, y que obviamente no iban a permitir que lo crucificaran o los crucificaran a ellos dos, como hicieron con nuestro Señor. Entonces, digamos, dentro de su plan, ellos dijeron, ¿saben qué? Nada más vamos a decirles que se callen, que ya no anden predicando a Jesús, y listo, ¿no? Pero vemos más adelante cómo vemos que nuevamente se presentan delante de ellos, les dan esta instrucción de que pues que se vayan, pero que ya no prediquen a este tal Jesús, ¿no? Porque ellos no lo consideran Dios. Entonces, Pedro y Juan nuevamente contestan, sobre todo Pedro nuevamente, ¿no? Responde y dice, juzguen ustedes si es correcto delante de Dios que les hagamos caso a ustedes en vez de obedecer a Dios. Algo aquí muy importante, y con esa frase también hay que hacer mucho énfasis, porque ahorita que estamos viendo, estamos obedeciendo leyes de hombres y no estamos obedeciendo la ley de Dios. Aquí algo muy importante que nos hace falta a todos nosotros. ¿Por qué lo menciono así? Porque ahorita ¿qué está pasando? A raíz de esto que estamos viviendo hoy en día, ¿sí? De estos planes ¿sí? que se están dando, por ejemplo, estos actuales bichos, ¿sí? Que estamos teniendo en el mundo, ¿qué está pasando? Se están obedeciendo las leyes del mundo como tal, no las leyes que Dios da. Por ejemplo, a través de este plan, la comunión se está dando en la mano, algo que va en contra de la ley de ¿qué? De Dios, porque Dios instituyó solo a los sacerdotes para que ellos pudieran tocar el cuerpo y la sangre de Cristo. Y a través de este plan que ahorita está pasando, ¿qué estamos viviendo? Se está dando el cuerpo y la sangre de Cristo en las manos de los hombres. Hay ministros de la comunión que no deberían de estar dando la comunión en la mano, y que por las leyes del mundo, ay, pobrecito, si la das en la boca, ¿qué va a pasar? Te vas a... te va a transmitir o te vas a, ¿cómo lo puedo decir? Te va a pasar algo malo, ¿no? Como tal, estoy buscando el término, permítanme, estoy buscando el término correcto para poder hacer hincapié a esto. Te vas a contagiar, ¿no? Vamos a dejarlo así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es lo que están diciendo, ¿no? Y estamos obedeciendo entonces que las leyes del mundo, ¿por qué? Porque eso es lo que vemos en televisión. O sea, estamos viendo que la televisión nos dice que nos alejemos, está habiendo distanciamiento, y y tristemente, y hay que decir las cosas como son, la iglesia está cayendo en obedecer las leyes del mundo. Estamos cayendo en obedecer leyes mundanas en vez de obedecer la ley de Dios, porque no nos puede pasar nada malo si nosotros obedecemos a Dios. ¿Sí me explicó? Entonces, un claro ejemplo es el de la comunión. Podría dar muchos más, porque hay muchos más. ¿Qué pasó, por ejemplo, en Semana Santa de 2020? Se dio la orden de ¿qué? De que celebráramos la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Semana Santa a puertas cerradas, cuando eso no pasaba nunca. ¿Por qué? Porque la ley de Dios dice que nuestro Señor Jesucristo no hay nada imposible para Él, y que Él todo ¿qué? Lo sana. Entonces, como por qué hicimos caso a la ley del mundo, ¿no? Cuando nos dijeron, no, ¿saben qué? Deben de cerrar todos y punto. Son cosas que nosotros, digamos, hemos permitido, que también por parte de nuestro jerarca, digámoslo así, el Papa Francisco actualmente, pues se han dado este tipo de cosas. Pero ojo, y lo he repetido y lo vuelvo a repetir, no podemos estar en contra del Papa Francisco por las profecías. ¿Por qué? Porque una vez que el Papa Francisco caiga, que es lo que ellos quisieron hacer, pues se va a destruir la iglesia, y ahora sí vamos a entrar en el tiempo del anticristo y del antipapa. Ahora sí, digamos, de este papa, de estas dos bestias que emergen del mar y de la tierra. Y entonces ahí sí tenemos que tener más cuidado, porque ya estás, digamos, en este tiempo
tendrías que tener cuidado de perder tu alma. ¿Por qué? Porque o te vas al cielo a través del purgatorio o te vas al infierno. No hay término medio. Entonces, vamos a tener mucho cuidado en esta parte. Una cosa es que denunciemos las cosas que están mal, las cosas que pues obviamente también representantes de nuestra iglesia están haciendo mal, pero otra cosa es que los juzguemos, porque yo no soy quien para juzgarlo, eso le va a corresponder a Dios. Si el Papa Francisco hizo un buen trabajo, no lo hizo. Recordemos que las profecías de Margarita del Llano nos han advertido mucho de eso. Y es que hoy precisamente es bueno tocar este tema por lo que estamos viendo, es decir, no obedezcamos la ley del hombre, obedezcamos la ley de Dios. Pero para eso debemos obviamente leer la palabra de Dios, porque la ley de Dios está en todo esto. Palabra de Dios, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Si tú empiezas a leer la Biblia te vas a dar cuenta, porque muchos dicen, oye, bueno, si el Papa dice esto, o si un sacerdote a mí me dice esto, porque a mí me ha tocado muchas personas que me dicen, oye, la comunión en la mano, a mí me dice el sacerdote que está bien. Entonces, si tú le haces caso al sacerdote, ¿por qué? Por pensar que es un representante de Cristo y simplemente te vas a lo que él te dice por obediencia, pues bueno, ahí tendrías que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si lo que el sacerdote te diga o te dice y no está aquí en palabra de Dios, entonces ahí ya no estás obedeciendo la ley de Dios, sino estás obedeciendo lo que el hombre te dice. ¿Por qué mencionamos esto? Por los masones infiltrados dentro de la iglesia como sacerdotes. Y hay que decirlo también así. ¿Sí me explico esto? Es decir, estamos viviendo en este tiempo donde ya no podemos callar lo que está pasando en la iglesia. Y precisamente es esto. Si tú no lees el catecismo de la Iglesia Católica y no lees la Biblia, pues obviamente vas a obedecer. Puedes caer en la obediencia, pero en la obediencia que te puede llevar al infierno, que es la obediencia al hombre y no la obediencia a los mandatos de Dios. Bien, entonces vamos a continuar con el análisis. Bueno, después de ahí pues vemos cómo, después de esta frase vemos cómo siguieron ellos insistiendo con sus amenazas, pero los dejaron en libertad, ¿no? Entonces vamos a ver qué sigue. Dice, la oración de la comunidad. Apenas quedaron libres, Pedro y Juan fueron a los suyos y les contaron todo lo que les habían dicho los jefes y los sacerdotes y los ancianos. Los escucharon y después todos a una elevaron una voz diciendo, Señor, tú hiciste el cielo, la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. Tú por el Espíritu Santo pusiste en boca de tu siervo David estas palabras. ¿Por qué se agitan las naciones y los pueblos traman planes vanos? Se han aliado los reyes de la tierra y los príncipes se han unido contra el Señor y contra su Mesías. Es verdad que en esta ciudad hubo una conspiración de Herodes con Poncio Pilato, los paganos y el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. Así ellos consiguieron lo que tú habías decidido de antemano y llevabas en efecto. Ahora, Señor, fíjate en sus amenazas. Concede a tus siervos anunciar tu palabra con toda valentía, mientras tú manifiestas tu poder y multiplicas tus intervenciones realizando curaciones, señales y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Terminaba la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos todos, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y se pusieron a anunciar con seguridad la palabra de Dios. Y aquí vemos una frase, una oración que hace toda la comunidad muy importante, porque esta oración aplica no nada más en el en este Nuevo Testamento, digámoslo así, sino aplica ahorita a nuestros tiempos. ¿Por qué? Voy a repetir nada más la oración para poder explicar esto. Los escucharon y después todos a una elevaron su voz diciendo, Señor, tú hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Tú por el Espíritu Santo pusiste en boca de tu siervo David estas palabras, escuchen. ¿Por qué se agitan las naciones y los pueblos traman planes vanos? Se han aliado a los reyes de la tierra y los príncipes se han unido contra el Señor y contra su Mesías. Y esto lo vimos, ¿no? Como aquí lo explican, lo vimos con Herodes, lo vimos con Poncio Pilato, cómo las naciones, se aliaron para crucificar a nuestro Señor Jesús en vez de reconocerlo Rey, en vez de reconocerlo Dios, en vez de glorificarlo, ¿no? Vemos cómo lo crucificaron, cómo no le creyeron, cómo le escupieron, cómo lo cachetearon, lo golpearon, etc.
Y pues esto lo estamos viendo ahorita en nuestra actualidad. Vamos a aterrizar esta parte y esta oración que podemos hacer nosotros cuando estamos en el Santo Rosario. Podemos también repetir estas palabras en Hechos de los Apóstoles, del capítulo 4, versículo 24 al 26. ¿Por qué es importante que hagamos esta oración? Porque aquí si te das cuenta, están pidiendo Espíritu Santo, ¿no? ¿Por qué? Para que precisamente se inflamen de los dones, de los carismas y puedan predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesús, cosa que ahorita en nuestros tiempos pues ha hecho falta porque la gente ha perdido la fe, porque estamos peor que Sodoma y Gomorra, porque si tú mencionas, digamos, parte de inclusive mensajes proféticos, no creen. Entonces nos falta mucho esta oración para empezar, para que podamos tener el Espíritu Santo. Primer punto. Segundo punto, estamos también ahorita peleando los hijos de Dios, digámoslo así, los consideramos hijos de Dios, o pues sí, ¿no? Que tenemos esta responsabilidad, o que sentimos esa responsabilidad de no callar, de seguir anunciando el Evangelio, de seguir anunciando las cosas que están pasando, aunque nos censuren, aunque estemos yendo en contra del gobierno, aunque estemos yendo en contra de las ideas que no gustan a nivel mundial. Entonces nosotros ahorita estamos siendo como nuestro Señor, ¿no? Es Jesús, estamos tratando de imitarlo, yendo contra como dice aquí, ¿no? Los príncipes de esta tierra y los reyes de esta tierra, que pues son, digamos, este nuevo orden, ¿no? Que no nos permite o no nos quiere, ya quiere, digamos, silenciarnos. Entonces vamos a continuar con lo último para darle fin a este capítulo 4. Dice, los creyentes intentan poner en común todos los bienes. La multitud de los fieles tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba como propio sus bienes, sino que todos lo tenían en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran poder, y aquel era para todos un tiempo de gracia sin igual. Entre ellos ninguno sufría necesidad, pues los que poseían campos o casas los vendían, traían el dinero y los depositaban a los pies de los apóstoles, que lo repartían según las necesidades de cada uno. Así lo hizo José, un levita nacido en Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que quiere decir el que conforta. Este vendió un campo de su propiedad, trajo el dinero de la venta y lo puso a los pies de los apóstoles. Y pues bueno, aquí vemos esta parte que nos hace falta ahorita en estos tiempos. ¿Por qué? ¿Por qué menciono así? Porque vemos cómo esta comunidad, los apóstoles van haciendo milagros, se va formando una comunidad cristiana, y aquí como se menciona algo muy importante y muy bonito, que no había necesidad, es decir, no había pobreza. En cuanto algún integrante de la comunidad cristiana necesitaba algo, vemos cómo, aquí un personaje llamado José, pues vende sus tierras, diríamos, la gente aquí vendía. Si yo tengo, digamos, un terreno y veo que uno de mis hermanos que cree en Cristo necesita apoyo, pues yo vendo el terreno, dono ese dinero a los apóstoles, quienes eran, digamos, los encargados de administrar los recursos del dinero, para poder repartírselo a los necesitados, a los demás hermanos que necesitaban tal vez de un hogar, tal vez de un terreno para poder hacer una casa, tal vez de alimento, de ropa. Digo, dependiendo de la necesidad era como se ocupaba el dinero. Algo que actualmente nosotros ya dejamos de hacer, es decir, nosotros vemos necesidades ante el prójimo y ya no le ofrecemos un taquito, ya no le ofrecemos un vasito de agua, ya no vestimos al desnudo, ya no visitamos al preso, ya no visitamos al que está mal, ¿no? Entonces, todos estos tipos digamos, bienaventuranzas, pues no se han dejado de cumplir. Son mandatos también que el Señor da y que se han dejado de hacer. Y precisamente nuestro Señor Jesús pues vino a enseñarnos nuevamente eso, ¿no? Es decir, el amor hacia el prójimo, algo que se nos ha olvidado. Precisamente esto, digámoslo así, es también un paralelismo a lo que vamos a vivir, bueno, a lo que las personas vayan a vivir en los 1000 años de paz. Esa nueva comunidad que se forme después del anticristo y del antipapa va a volver a esta parte de los Hechos de los Apóstoles, donde todos va a haber un solo corazón que va a ser guiado a través del Espíritu Santo y del Sagrado Corazón de nuestro Señor Jesús. ¿Y qué es lo que va a pasar? Todos van a apoyarse,
todos van a amarse, se va a quitar la envidia, se van a quitar todos estos pecados capitales que hemos anunciado y que pues hemos, digamos, en algún momento de nuestra vida hemos caído en ellos, pues se van a eliminar, ¿no? Precisamente por eso Satanás va a estar encadenado 1000 años, Apocalipsis capítulo 20, y no va a tentar a la humanidad durante esos 1000 años, algo que es muy bonito y que además se va a poder, repetimos, volver a esta parte de Hechos de los Apóstoles, ¿no? ¿Que lo podemos hacer desde ya? Sí, pero que cuesta porque, repetimos, pues esto es practicar, ¿no? O sea, no es imposible. Si tú lo empiezas a practicar de a poquito, vas a empezar a ver cómo sí puedes actuar como los Hechos de los Apóstoles, empezando a hacer caridad, obras de misericordia. Recordemos que las obras de misericordia son de 3 tipos. La primera está en, digámoslo así, en lo material. Si tú puedes cumplir las bienaventuranzas, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar al preso, visitar al que está mal, todos estos tipos de cosas los puedes hacer, hazlas. No tienes dinero, puedes hacer lo siguiente: dar palabra, ¿sí? Evangelizar. Si tú evangelizas, no estás gastando dinero, estás dando un consejo a través de la palabra de Dios. Y si no puedes dar consejo porque tal vez no eres muy bueno, es escuchar a alguna persona cuando está afligida, cuando está triste, cuando necesita a veces nada más, una persona necesita a veces desahogarse, también es una obra de misericordia porque tú lo estás oyendo, oyes su problema. Y la otra es, bueno, si no puedes hacer ninguna de estas dos, la tercera es a través de la oración. Recordemos que el Señor nos da estas 3 obras de misericordia porque a través de la oración, si tú no pudiste darle dinero, si tú no pudiste darle un consejo, pero sí puedes orar por esta persona o por estas personas que están pasando un mal momento, que están pasando un mal rato, y pues a través de la oración, pues tú estás haciendo una obra de misericordia hacia el prójimo. Y pues bueno, con esto terminamos este capítulo 4. Espero te haya gustado. Cualquier duda déjamelo en los comentarios y nos vemos en un próximo video para ver el capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles. Dios te bendiga.